Pues primero que nada, agradecer a Universidad ISEP por brindar este espacio para las personas que están interesadas en el manejo de datos. Estaba viendo la oferta educativa, me parece algo muy interesante. Como mencionaba hace un momento el compañero, no en todos lados se está dando una educación formal hacia un acercamiento de los datos y pues qué bueno que la Universidad ISEP se está acercando a eso. Pues vamos empezando. Pues, ¿de qué les quiero hablar yo? Al final de esta sesión debemos de responder a dos preguntas. ¿Cuál es el papel del Big Data en nuestra vida cotidiana? ¿Y qué aplicaciones puedo utilizar para empezar a trabajar en el mundo del Big Data? Si me ayudas con la siguiente diapositiva, Isma. ¿Por qué los datos son el nuevo petróleo? Si yo estuviera en mi patio, creo que es la siguiente diapositiva, Isma. Si yo estuviera en mi patio haciendo un agujero para plantar un árbol y de pronto me topara con un yacimiento pues, de petróleo, muy probablemente yo no sabría qué hacer con él. De seguro lo que haría sería contactar a una persona, a alguien que me lo compre y que tenga los conocimientos suficientes para poder hacer un producto de valor. De igual manera, los datos tienen un valor muy grande, siempre y cuando sepamos cómo se deben de utilizar, el tratamiento que les vamos a dar y el cómo vamos a hacer las conexiones e insights necesarios que nos permitan convertir estos descubrimientos en acciones. Estas acciones nosotros las podemos aplicar a nuestras empresas, entonces lo que vamos a hacer es convertirlos en dinero. ¿Qué podemos hacer con datos en una empresa? Bueno, pues podemos mejorar nuestras políticas de venta, podemos podemos mejorar nuestras políticas de venta y nuestras políticas de crédito para recuperar nuestro dinero de una manera más eficiente, prestarle dinero o productos a mejores personas, a mejores perfiles. Podemos analizar los patrones de comportamiento del cliente para campañas de marketing. Podemos optimizar el flujo de cualquier tipo de operación, ya sea un almacén, un inventario, una sucursal, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer es optimizar la operación y por lo tanto eso se convierte, hablando de una empresa, en dinero. Ahora, los datos no solamente tienen aplicaciones lucrativas. Todo esto que menciono, pues también puede ser aplicado en campos de la infraestructura pública o del bien común. Las aplicaciones médicas, por eso son un ejemplo. Los últimos 2 años, pues con la pandemia pudimos vivir en carne propia cómo los datos predecían las lamentables cantidades de personas afectadas por la enfermedad. Pero también los datos ayudaron a salvar vidas, demostrando cómo una región o población se mostraba vulnerable y requería atención inmediata a su infraestructura de salud. O también dando seguimiento a las millones de personas con diagnósticos positivos, las cuales y cuáles eran las concentraciones de personas en las zonas más graves, así como las miles de pruebas que se hicieron para desarrollar vacunas que están ayudando hoy en día a la población. Eso hace 15, 20 años era muy difícil de hacer. Las políticas públicas y de seguridad también son afectadas o beneficiadas, se pudiera decir así, porque brindamos patrones al comportamiento de una región, lo cual deriva en zonas susceptibles a la delincuencia o a una necesidad básica, haciendo así una llamada de atención para las autoridades y para el refuerzo de la seguridad, mejoramiento de los presupuestos, etc. Ahora, los indicadores de educación también son manipulados a través de los datos. Casi todas las políticas de educación, por lo menos aquí en México, son generalmente tomadas a través de los datos provenientes de los institutos de medición poblacional. Aquí en México se llama INEGI. Es el instituto que se encarga de medir a la población. Miden cuántas personas estudian, en qué niveles, etcétera, y toda esa información es tratada y se le manda a las personas que toman las decisiones. Entonces, se analizan las diferentes ofertas educativas y niveles escolares y de acuerdo con esto se toman las decisiones. ¿Cómo invertir un presupuesto? Estas, entre otras, son algunas de las aplicaciones más comunes del uso del Big Data en la toma de decisiones, tanto en el aspecto público y privado. Para analizar el comportamiento del Big Data, primero recordemos un poco del concepto.
El Big Data, una de sus definiciones, porque tiene algunas que han sido modificadas sobre el tiempo, sin embargo, esta es la que a mí más me agrada, es definida por Gartner. Es un conjunto de datos que provienen de diferentes fuentes que cumplen con ciertas características. En este caso, las características se llaman 4 Bs, que es volumen, variedad, velocidad y veracidad. Vamos a platicar un poco de cada una de ellas. Volumen nos indica la cantidad de datos con la que estamos trabajando. En sí, Big Data necesita, para convertirse en Big Data, necesita un gran volumen de datos. Un ejemplo de esto es Walmart International, el cual recopila, por lo menos en el 2020, que fue un año lento, recopilaba 40 petabytes de información cada semana, y las cuales deben ser procesadas y resguardadas en servidores de manera cotidiana. Y con ellas se toman decisiones de precios, colocación física de las tiendas nuevas, ofertas, marketing, etc. La segunda B es variedad, la cual nos indica la manera en cómo se nos es proporcionada la información, de manera estructurada, como son las bases de datos que ya conocemos, archivos de texto, bases SQL, archivos TXT, CSV, archivos JSON, de forma semiestructurada, como son los correos electrónicos y encuestas al cliente, que tienen respuestas abiertas, entonces que sí tienen cierta forma de estructura, sin embargo tienen algún tipo de respuesta abierta donde nosotros tengamos que revisar un poco más a fondo. Y la no estructurada, que es información que nosotros obtenemos de fuentes que no tienen ningún tipo de estructura, que pueden ser sensores, pueden ser revisión de redes sociales, puede ser fotografías a través de algunos algoritmos que veremos más adelante que se llaman de Deep Learning, etc. La B de velocidad, la cual hace referencia a la frecuencia con la cual estaremos recibiendo los datos y cómo vamos a procesarlos y resguardarlos de la manera más eficiente posible. Podemos recibir, como mencionábamos hace un momento, un embarque de discos duros completos de manera semanal, como es el caso de Walmart, pero también podemos estar conectados directamente a la fuente a través de una red y tener la necesidad de estar procesando la información de manera directa, o en tiempo real, o en streaming, como lo quieren llamar. Puede ser que también tengamos alguna necesidad de que juntemos la información que nos llegaron en los discos duros con la información de los sensores para poder saber, no sé, pudiera ser cuántas personas están entrando y qué están comprando a ciertas horas del día dentro de una tienda. Todo puede pasar. Y por último, la B de veracidad, que es qué tanto podemos confiar en los datos que se nos están proporcionando. Si estos datos están limpios, si son de fuentes confiables, si no tienen registros que pudieran desbalancear o desequilibrar la información que estamos buscando. Uno de los retos más grandes del Big Data ahorita de momento es que intrínsecamente por el simple volumen tan grande de datos que estamos recibiendo, generalmente tenemos un conjunto de datos con algún dataset más desbalanceado que los otros. Entonces, por ahí se desarrollaron algunos tipos de soluciones para dar seguimiento a esto. Es importante que siempre estemos pendientes por si algún dato no nos hace sentido. Tenemos que recordar que a veces los datos nos mienten y debemos aprender a reconocer estas situaciones. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, pues para hablar de las herramientas que tenemos disponibles para manejar, primero debemos hablar un poco de la arquitectura generalmente utilizada para la recolección, almacenamiento, procesamiento y visualización de datos. Este pequeño diagramita lo podemos encontrar de diferentes formas, pero generalmente siempre van de alguna manera general hacia lo mismo. Del lado izquierdo podemos ver cómo se genera la recolección de datos que nuevamente menciono. Pueden ser de diferentes fuentes,
de la web, haciendo un análisis de sentimientos en Twitter, que eso está muy de moda ahorita, porque podemos hacerlo acerca de qué está diciendo las personas, qué están diciendo las personas acerca de mi marca. Podemos analizar miles de tweets donde se menciona mi producto. Podemos sacar información también de las aplicaciones móviles donde recolecto información de mis usuarios y el uso que le dan a mi plataforma. De sensores instalados que nos permiten obtener información acerca del uso de las cosas. A esto también lo conocemos como el Internet de las Cosas o IoT por las siglas en inglés. Un ejemplo de esto pudiera ser un apagador que mediante un sensor conectado a Internet nos diga cuántas veces un foco se enciende y se apaga en el día. Cuánto tiempo suele estar encendido, etc. Generalmente, esta información se guarda en servidores, en nubes, contratados, debido a que a tener la infraestructura física necesaria para almacenar esta cantidad de información a veces no es viable. Entonces, algunas alternativas para esto es trabajar con ya sea Amazon Web Services, Google Cloud Platform o Microsoft tiene su propio servicio que se llama Azure. Estos servicios lo que hacen es de que recopilan y almacenan todo lo que nosotros les mandemos y permiten la conexión a herramientas de manejo de bases de datos. Una vez que nosotros contamos con los datos ya limpios, necesitamos darles un tratamiento de acuerdo con la información que deseemos obtener. Bueno, ¿y cómo hacemos todo lo de la parte derecha del diagrama de la infraestructura? Pues lo que necesitamos hacer para hacer un análisis es volver a traer esa información a nuestro servidor para trabajarlo y hacerle todas las modificaciones necesarias para nuestro fin. Aquí entramos en la parte de las herramientas. Este flujo de información nuevamente es procesado a través de herramientas como son el MongoDB, Spark, Cassandra, Hadoop, algunos lenguajes que se llaman NoSQL y otro que se llama MapReduce. Generalmente todas estas opciones, estas herramientas son diferentes tipos de lenguajes de programación, pero son de código abierto, son gratuitas y tienen una gran comunidad detrás de ellas que generalmente las actualiza y que les dan un soporte excepcional. En lugar de, vamos a explicarlas una por una. MongoDB es un sistema de bases de datos orientado a documentos y, como lo mencionaba hace un momento, de código abierto. En lugar de guardar los datos en tablas tal y como se hacen las bases de datos relacionales, MongoDB guarda unas estructuras que se llaman BSON, que son una especie similar a los archivos JSON, pero tienen un esquema dinámico, haciendo que la integración de los datos en ciertas aplicaciones sea más fácil y rápida. MongoDB lo utilizaríamos para conectar con algún tipo de aplicación en caso de que yo tuviera, no sé, Netflix, por ejemplo, que me da las recomendaciones. MongoDB fuera una buena herramienta para poder sacar tanta información. Spark es un lenguaje de programación especialmente diseñado para sistemas de alta integridad. Es un subconjunto anotado que elimina ciertas características del lenguaje consideradas peligrosas en este tipo de sistemas. Por ejemplo, las excepciones o la sobrecarga de operadores, y añade anotaciones formales para realizar automáticamente análisis de flujos de datos y de información. Este se utiliza un poco más cuando estamos buscando la seguridad de nuestra infraestructura, que no se me vaya a sobrecargar un servidor, que no tengamos problemas tanto de procesamiento, que no te hace una búsqueda de virus, pero detecta algunas anomalías y te las va mostrando. Ahora, Hadoop es un entorno de trabajo para software bajo licencia libre para programar aplicaciones distribuidas y que manejen grandes volúmenes de datos. También es de software libre, también es gratuito y también es algo que podemos descargar ahorita, si queremos de manera inmediata en nuestro computador. Permite a las aplicaciones trabajar con miles de nodos de red y hasta petabytes de datos. Es de las herramientas más flexibles. Entre otros ejemplos, son lenguajes de programación que nos permiten disponer
de nuestros datos y que realicen un tratamiento previo a la información para que el usuario que realizará el análisis le lleguen de manera más limpia, de la manera más rápida y limpia posible. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos estar dando información rápidamente. Recordemos que en el aspecto de las empresas, pues el tiempo es dinero. Entre más nos tardemos en nosotros en aplicar una política de, no sé, de reducción de líneas de crédito, pues más tiempo estaremos otorgando líneas de crédito más grandes, entonces más se nos va a estar venciendo se nos van a estar venciendo las personas, es decir, no nos van a estar pagando. Una vez que nosotros hagamos este preprocesamiento, tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer con los datos. ¿Qué vamos a hacer con los datos? Vamos a intentar predecir qué es lo que va a pasar, vamos a intentar buscar patrones que nos permitan segmentar nuestra operación o tal vez a nuestros clientes, o tal vez queremos ver un histórico del comportamiento de alguna variable. Bueno, para esto tenemos algunas herramientas en formas de algoritmos que nos permitirán dar forma a la investigación una vez que hayamos decidido qué haremos. La inteligencia artificial puede ser definida de acuerdo con múltiples dimensiones que desagregan el concepto en dos principales vertientes comparativas. Uno, el proceso del pensamiento y razonamiento contra el comportamiento. Y dos, el éxito en términos de alcanzar con fidelidad el comportamiento humano contra la racionalidad. En este sentido, un programa, computadora, software, en general alcanza la inteligencia artificial a través de la integración de múltiples capacidades. El procesamiento del lenguaje natural para una comunicación efectiva, el razonamiento automático para responder preguntas y generar nuevas conclusiones basadas en información almacenada de forma previa. Y tenemos el Machine Learning para adaptarse a nuevos escenarios, como detectar y extrapolar patrones. La intención de todos estos algoritmos es hacer que las computadoras piensen por sí mismas, ya sea a través de enseñar un algoritmo a través de una recompensa o a prueba y error, hasta que las cosas salgan bien. Las capas se distinguen desde el superior hasta la parte más baja como inteligencia artificial, como el concepto que engloba a la suma de todas las partes. Posteriormente, Machine Learning como la serie de técnicas y algoritmos que dota de sus capacidades a la inteligencia artificial. Asimismo, podemos entender a Machine Learning como la suma de sus componentes: aprendizaje supervisado, no supervisado y reforzados, que estos se llaman aprendizaje por refuerzo o reinforcement learning. La suma de estas tres partes puede comprender como un campo adicional denominado el Deep Learning, que es lo que mencionábamos hace un momento. Machine Learning se define como el aprendizaje que proviene de los datos y ayuda a construir predicciones y decisiones. De acuerdo con los componentes antes descritos, el aprendizaje supervisado puede ser considerado cuando existen etiquetas sobre los datos o una variable objetivo, mientras que el no supervisado no tiene esto. Las clasificaciones o regresiones son dos tipos de aprendizaje supervisado con resultados categóricos o numéricos respectivamente. El aprendizaje no supervisado busca extraer información de información sin objetivo predefinido, como la generación de clústeres o las estimaciones de densidades. El Deep Learning es un esquema particular para aprendizaje automatizado y no automatizado y puede ser integrado con el aprendizaje por refuerzo para aproximar funciones. Además, este contrasta con el aprendizaje superficial. En muchos algoritmos clásicos de Machine Learning se cuenta con una capa de entrada y salida de información, y los datos de entrada pueden ser modificados con ingeniería manual de características. Sin embargo, en Deep Learning se encuentran múltiples capas escondidas entre la información de entrada y de salida. En cada una de las capas se calculan los valores de entrada de cada una como el valor ponderado de la suma de las unidades de la capa anterior. Usualmente se recurre a transformaciones no lineales o funciones de activación como son la logística. Y el aprendizaje por refuerzo es básicamente lo que estábamos mencionando hace un momento. Un agente interactúa con el ambiente a lo largo del tiempo y podemos decidir si nosotros, si hace bien las cosas, le damos una recompensa y el algoritmo entiende que esa es una recompensa,
o podemos dejarlo fallar hasta que las cosas sucedan bien. Estos algoritmos generalmente tardan mucho tiempo en ser desarrollados. ¿Me puedes ayudar con la siguiente diapositiva, por favor? Vamos a ver algunos de los algoritmos más representativos del Machine Learning. Todos estos son usados de manera muy frecuente, algunos muy probablemente ya los conocen. Se utilizan para la toma de decisiones, para encontrar patrones dentro de nuestros datos, para hacer algún tipo de revisión hacia el pasado, etc. El primero, que aparece en su parte superior izquierda, son los árboles de decisión, y es un método de aprendizaje supervisado que se utiliza para clasificación y regresión. El objetivo de este algoritmo es crear un modelo que prediga el valor de una variable objetivo, aprendiendo reglas de decisión simples inferidas de las características de los datos. Un árbol puede verse como una aproximación constante a trozos. Es decir, aquí vamos a estar separando la mejor decisión posible, que al final nos va a llevar a la última. Básicamente el algoritmo nos tendría que decir cuál es la ruta más óptima y qué es lo que tengo que hacer. El siguiente algoritmo se llama Nearest Neighbors, que son los vecinos próximos. Es un tipo de aprendizaje basado que se llama no generalizado. No intenta construir un modelo general, sino que simplemente almacena instancias de los datos del entrenamiento. La clasificación se calcula a partir de un voto de mayoría simple de los vecinos más cercanos de cada punto. A un punto de consulta se le asigna la clase de datos que tiene más representantes dentro de los vecinos más cercanos del punto. Es decir, nos va a agrupar a los datos que tengan ciertas características parecidas entre sí después de haberles corrido un proceso. En un ejemplo práctico, pudiera ser cómo separamos personas de cierto nivel socioeconómico, por colonias, por entidad federativa, todo ese tipo de segmentación. La regresión logística, que es el siguiente que vamos a revisar, es un modelo lineal para clasificación. La regresión logística también se conoce como logit o clasificación de máxima entropía. En estos modelos, las probabilidades que describen los posibles resultados de un solo ensayo se modelan utilizando una función logística. Generalmente se utiliza la regresión lineal. Esto, pues, nos acordaremos de nuestras clases de probabilidad en la preparatoria o en la universidad. Y son técnicas que nos permiten crear modelos lineales. Estos modelos describen la relación entre una variable dependiente con otra variable que sea independiente. Es decir, una variable puede ser nuestro gasto anual en publicidad y otra variable independiente sería la venta. Entonces, nosotros podemos revisar si es cierto que entre más gastemos en publicidad, nosotros vendemos más, que probablemente entre más cercano a 1 nos aparezca el resultado de una ecuación, quiere decir que más conjuntas son estas dos variables. Es decir, que sí es cierto que entre más gasto yo en publicidad, más estoy vendiendo. Si nos aparece un valor cercano a 0 o diferente o menor a 0, quiere decir que esto no es cierto. Los algoritmos de K-means que agrupan a los datos tratando de separar muestras en X cantidad de grupos de varianza igual, minimizando un criterio conocido dentro del grupo. Este algoritmo requiere que se especifique el número de clústeres. Se adapta bien a una gran cantidad de muestras y se ha utilizado en una amplia gama de áreas de aplicación en muchos campos diferentes. El Deep Learning es el aprendizaje profundo hace uso de redes neuronales.
artificiales. Lleva a cabo sofisticados análisis computacionales. Ahorita está muy de moda todo eso, porque toma grandes volúmenes de información que no están necesariamente estructuradas. Por ejemplo, los coches Tesla ahorita están recolectando toda la información posible para educar estos algoritmos, y que podamos tener en un futuro, esperemos próximo, una conducción automatizada. Es un tipo de machine learning que trabaja basado en la estructura y funcionamiento de un cerebro humano. Es decir, genera muchísimas conexiones como si fueran neuronas. Vamos a mencionar algunos de los más populares. El primero se llama Convolutional Neural Networks, o CNNs. También se conocen como ConvNets. Yo creo que nadie en la historia les ha dicho Convolutional Neural Networks. Consiste en que se hacen varias capas, principalmente para el reconocimiento de imágenes o detección de objetos. El primero lo desarrolló, el primer algoritmo de estos fue desarrollado en 1988. Entonces se llamaba LeNet y fue usado para reconocer códigos postales y dígitos. De hecho, nosotros, sin saberlo, hemos estado muchos años educando a un algoritmo de CNN. Cuando hacemos los captchas, generalmente que nos ponen, ¿qué número viene aquí? Nos pone una placa de un carro o el número de una casa. Nosotros hemos estado educando durante muchos años ese tipo de algoritmos. Actualmente se utiliza para extraer información de imágenes satelitales e imágenes de procedimientos médicos. En estos días, pues ya un satélite puede detectar solo y lanzar una alerta para funciones militares, si ve algo en el cielo que no debería de estar, si ve algo en la tierra que no debería de estar, si algún país se está preparando para, está preparando algún arma nueva, también si ve algo diferente en el océano, y también se usa mucho en la parte médica para, para detectar, para detectar cáncer. Los nuevos médicos, bueno, los nuevos equipos médicos, lo que hacen es de que toman un rayo X o toman una tomografía y lo que hace solo el equipo es buscar algún patrón detectable sobre si la persona pudiese llegar a tener cáncer o no, si tiene algún tipo de tumor. También se utilizan para predecir series de tiempo o en detección de anomalías. Los LSTMS, que son los Long Short Term Memory Networks, son un tipo de red neuronal que puede aprender y memorizar dependencias a largo plazo. El comportamiento más usual es hacer información del pasado en largos periodos de tiempo. Para este tipo de algoritmos necesitamos mucha información del pasado para que nos prediga el futuro. Son útiles para el pronóstico de series de tiempo debido a que pueden recordar datos de tiempos muy anteriores, muy viejos. Tienen una estructura tipo cadena donde 4 capas interactúan entre sí. Uno de los usos habituales es el procesamiento de voz. Todas las grabaciones que tenemos a través de nuestros dispositivos, de Alexa, las veces que nos han grabado, han sido utilizados con uno de estos algoritmos para detectar qué es lo que estamos diciendo. YouTube utiliza mucho esta función para generar closed captions o subtítulos de manera automática. En un principio esos closed captions no eran muy certeros, pero automáticamente han sido mejorados y no es que una persona esté escribiéndolos o ayudándolos a escribir. En un momento sí hubo un periodo de adaptación donde había personas físicamente que ayudaban a corregir esos errores, pero últimamente uno coloca YouTube, coloca que aparezcan los subtítulos de manera automática y son muy acertados. Esos son generados con inteligencia artificial.
El aprendizaje por refuerzo se dividen en dos partes principales, que son los model free o los model based. Los algoritmos model free son aquellos que dependen de un aprendizaje basado en prueba y error, mientras que los otros dependen de la simulación de la dinámica del ambiente para almacenar los resultados en un espacio. Los modelos más comunes forman parte de la primera categoría y estos son algunos de los que vamos a ver. El Q-Learning es un algoritmo of policy, se llaman, que quiere decir que aprende de acciones aleatorias. También eso se conoce como una política greedy policy. La Q significa calidad, por quality en inglés, lo que significa lo que significa que la calidad de la acción es lo que se busca maximizar para que la computadora o el usuario obtenga una recompensa. Cuando se utiliza este algoritmo, se construye una matriz de recompensas, la cual almacena una recompensa de movimientos específicos. Existen dos métodos para actualizar el valor de la función: la iteración de la política o la iteración del valor. Es decir, que todo se está repitiendo hasta que las cosas salgan como deben de ser. Las Deep Q Network son algoritmos que utilizan una red neuronal en vez de un arreglo bidimensional. La razón más básica de que los agentes y los métodos de Q-Learning no pueden estimar y actualizar el valor de los estados que no conocen. En otras palabras, si existe un estado desconocido y aleatorio, el algoritmo Q-Learning normal no será capaz de estimar el valor, por lo que el DQN reemplaza el arreglo bidimensional con redes neuronales para mejorar los cálculos de los valores. Es decir, este algoritmo genera nodos que en vez de cambiar el valor de ingreso, lo que hacen es que cambian todo el ambiente, de tal manera que todo empiece a iterar hasta que obtenemos lo que deseamos. Ok. Pues ahora ya tenemos los datos, ya sabemos qué vamos a hacer con ellos. ¿Qué puedo hacer yo para trabajarlos de manera local, para presentarlos y para yo ir con mi jefe y que me aprueben mis propuestas? Bueno, pues las herramientas de manipulación y visualización son softwares que nos permiten cargar las bases, modificarlas, realizar operaciones y visualizarlas. Son muy importantes o de gran utilidad al momento de presentar información, ya que además de automatizar reportes e indicadores para hacer dashboards en tiempo real o reportes antiguos, eh, nos permiten también el generar nuestros propios indicadores y hacer nuestras propias conexiones. Algunas de estas herramientas, como lo ven en pantalla, son Power BI de Microsoft, la cual es gratuita en su versión base y es un excelente administrador de datos. Tableau, que es la competencia directa de Power BI, sin embargo, pues esto sí es de paga. También administra y modifica los datos de manera matricial, con la diferencia de que Power BI solamente puede ser utilizado en computadoras con Windows, Tableau no. Puede ser utilizado en Mac, en Linux, etc. Y uno de los detalles es de que es de suscripción mensual. ClickSense también es una herramienta de visualización de datos. La verdad, esta no la he trabajado tanto, pero sé que existe. R y R Studio, que son lenguajes de programación específicos para el manejo de datos. Aquí es literal estar trabajando en una consola, conectarte directo a la base de datos y estarla trabajando. Pero tiene muchas herramientas y las librerías y los archivos que maneja están optimizados para manejar grandes cantidades de datos y los maneja de la manera más óptima posible. Y como mencionaba hace un momento, tiene una gran comunidad detrás, la cual siempre está haciendo nuevas librerías, optimizando de la mejor manera. Si tienes una duda, te metes un foro, preguntas y en 5 minutos te contestan. Y en nuestra empresa, nosotros lo que utilizamos es la paquetería de IBM. IBM cuenta con unos programas que se llaman SPSS, los cuales nos sirven un poco más para investigación, no son tan visuales.
y conforman con una herramienta muy poderosa para trabajar con grandes volúmenes de datos porque son muy rápidos. Dentro de esta paquetería se encuentran el programa, todos son SPSS, pero uno de ellos se llama SPSS Modeler, que es como alguna manera de generar un flujo con las bases e ir armando información. El estadístico, que pudiéramos decir que es como Excel, pero en esteroides, es muy poderoso. Y SPSS Watson, que es muy parecido a herramientas que ya hablamos, que como Power BI y Tableau, que nos sirven mucho para visualizar datos. IBM maneja dos modelos. Maneja uno que es como del modelo antiguo de tener un instalador y que se instale directo en tu máquina, o maneja una versión en la nube, que es una experiencia en Internet, que se llama Cloud Pak for Data. Estos tipos de paquetes también los conocemos como software de Business Intelligence o inteligencia de negocios. Esas vendrían siendo las herramientas que por lo menos más básicas que se pueden utilizar tanto en software como en algoritmos para trabajar una cantidad de datos muy grande o algo que consideremos como Big Data, que como mencionábamos, junta las características de las 4B. Ahora, quisiera hablarles sobre cómo interactuamos con el Big Data en el día a día. Generalmente ni siquiera nos damos cuenta, pero gran parte de nuestra vida digital es guiada a través de los datos. Google es el ejemplo perfecto con esto. Lo utilizamos día a día y tenemos una gran cantidad de aplicaciones independientes que se basan en tecnologías de Google o sus bases de datos, tanto para mandarnos publicidad personalizada, recomendaciones de música, películas, series, la ruta óptima para desplazarnos de un lugar a otro. Hoy, en estos días, el Big Data permite la continua mejora, por ejemplo, de los mapas para teléfonos. Como Internet de las Cosas es algo que mejora en cuanto más se usa, con la introducción de más aplicaciones para los teléfonos celulares, para móviles y smartphones, y la liberación de las redes de telecomunicación. La cantidad de Big Data que se usa para proporcionar direcciones concretas en tiempo real, pues ya está alcanzando unos niveles que se pudieran considerar asombrosos. En el 2021, pues lo damos como un hecho, pero Google Maps en un smartphone, en un dispositivo inteligente, cada vez vamos viendo que las instrucciones son cada vez un poco mejores, más detalladas. Ya trae una opción para ciclistas, una opción para personas que van caminando, una opción para que te evite las casetas de peaje, etcétera, si queremos utilizar el transporte público. Uno de los primeros ejemplos del uso de los datos en una empresa para el cliente en la historia fue, pues es un caso pues muy famoso. La verdad no sé si es una historia real o imaginaria, pero es muy famosa y a mí me parece muy interesante y el producto final es muy concreto y aplica muchísimo. A finales de los 90, en Walmart, decidieron iniciar un proyecto de análisis utilizando información contenida en su almacén de datos. Inicialmente, pues los resultados no parecieron pues muy espectaculares. Vieron que se compraban pasta de dientes, que las personas que compraban pasta de dientes pues también compraban un cepillo de dientes. Tampoco les sorprendió que alguien que comprara whisky también adquiriese un refresco, una Coca-Cola. La sorpresa fue cuando vieron una correlación estadística significativa entre la compra de pañales y cerveza. Bueno, pues cuando vieron eso, ¿qué es lo que hacen? Pues se meten a investigar qué es lo que hace un científico de datos. Incorporaron otro proyecto para la información de tarjetas de fidelización de clientes para profundizar en ese estudio y vieron que los compradores de cerveza y pañales eran varones entre 25 y 35 años que solían comprar estos productos al mismo tiempo, los viernes en la tarde.
Con todos estos datos, pues ya llegaron a conclusiones y una explicación del fenómeno, tomar medidas comerciales para aumentar las ventas. Como los pañales son voluminosos, las madres enviaban a los padres de los bebés a comprar los pañales. Entonces se esperaban al último momento para hacerlo y aprovechaban para comprar cervezas que pues se lo tomarían en casa, ya que en la sociedad de esos tiempos y ahora pues un poco menos, pero en esos tiempos más, estaba mal visto que un padre de familia se la llevara en un bar hasta la tarde y volviera a casa en estado inconveniente. Sea como sea, pues tomaron la decisión de colocar las cervezas físicamente cerca de los pañales, con la intención de que los padres que compraran pañales y que no solían comprar cerveza, se acordaran que faltaba cerveza en la casa. Me imagino que el argumento contrario también debía ser cierto, es decir, que los señores que iban a comprar cerveza se acordaran de que tienen un bebé en la casa. Los resultados pues fueron nada lejos de de espectaculares y aumentaron entre un 10 y un 15% las ventas tanto de cervezas como de pañales, que pues para una empresa tan grande como lo es Walmart y más Walmart en los 90, pues fue algo de muchísimo impacto. Y pues eso concluye de momento esta plática. Me gustaría platicar un poco sobre la experiencia en el campo de los datos que he tenido, que ha sido de gran aprendizaje, principalmente porque es una rama de gran crecimiento y que ofrece un gran futuro en lo que a tecnologías respecta. Entonces, pues siempre se van a necesitar personas que estén en ese campo. Hoy en día los dueños de los datos serán las personas que optimicen sus procesos, pero como comentaba en un principio, estos beneficios no están disponibles eh, solo estarán, más bien, solo estarán disponibles para personas que están dispuestas a especializarse en esta rama. El mercado laboral aún se encuentra iniciando la demanda de personal con estos conocimientos y y aún hay poca oferta de profesionistas que cumplen con estas expectativas. Es el tiempo ideal para aprender las tecnologías y comenzar a buscar una oportunidad. Y pues, habiendo dicho esto, pues solo me queda agradecer a la Universidad de ISEP por el espacio y pues esa sería pues mi presentación.